Bien, buenos días, amados hermanos y amigos, si los hay. De nuevo, para mí es más que un privilegio, una honra, y como decía el pastor, yo soy uno de esos también que si predicar fuera necesario pagar por hacerlo, pues lo haríamos también, porque no hay otra cosa más hermosa y de privilegio más alto en el mundo que poder anunciar la palabra de Dios. En esta mañana quiero decirles que esta iglesia, y ya yo tengo 33 años conociendo esta iglesia, y como decía el pastor, pues cuando estaba ahí en la José Amado Soler, número 53, ahí viví, no solamente yo, ahí estuvo el pastor José de la Rosa, estuvo Jorge Luis y otros más que vivían allí, que esta iglesia de manera especial les dio auxilio y ha sido de tanta bendición. Si tuviéramos que contar cada detalle, no habría manera de hacerlo. Y también decirles que su pastor ha sido un pastor también para nosotros, y él no da esos detalles, pero nosotros también lo hacemos. Y gracias a ustedes por apoyar a tantos hombres que ustedes tienen allí en fotografías, y a otros que no están ahí en fotografías, a los cuales ustedes están bendiciéndoles de lo que Dios hace a través de ustedes. Reciban saludos de mi familia que está en casa, y también, hermanos, quiero aprovechar la oportunidad para decirles que este año hemos, dentro de las medidas de salud, hemos ya bautizado 3, y me enteré aquí que van a presentar una tercera persona. Eso es una bendición preciosa. Para mí es una sorpresa enorme encontrarme con el pastor aquí, porque yo en realidad no sabía que nuestro pastor venía anoche, así que para mí es un privilegio grande el ver por quien hemos orado, y nos vamos de aquí con la bendición de poderle compartir a cada uno de los demás que vimos al pastor. Y una de las cosas que más a nosotros nos llena de alegría es cuando la gente es sincera. Hoy hay gente que no le gusta eso, pero eso nosotros lo aprobamos y lo compartimos con gran gozo. Me senté allá al lado de mi tío Mario, vi ahorita a tío Eric dando los anuncios, ¿verdad que sí? Y vi a tío Nino también. Qué bendición verles a todos, y a los que no recuerdo por nombres o que son nuevos para mí, pues gracias, hermanos, por estar aquí en esta mañana. No sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de recordar un juego que hacíamos cuando éramos niños. Esas eran nuestras redes sociales. Veo, ¿qué ves? ¿Se acuerdan de eso? Una cosa maravillosa. ¿De qué color es? Verde, tal cosa. ¿Con qué letra comienza? Y eso era maravilloso, ¿verdad que sí? En el pasado, cuando nosotros saludábamos a la gente y veíamos a alguien extendiendo el puño, decíamos que eso era pecado. ¿No se acuerdan ustedes de eso? Hubo una época en mi ciudad que eso era condenado. Ahora es aplaudido y necesitado, ¿verdad que sí? Si alguien no me extiende la mano, ahora me preocupo porque no me quiere saludar. Decimos muchos. Hermanos, veo, ¿qué ves? Oigo, ¿qué oyes? De eso quiero hablarles en esta mañana, pero antes de que oremos, permítanme decirles a ustedes que el hombre tiene 3 métodos para tratar de enseñar la verdad. ¿Cuáles son? El empirismo. Pruébalo, si te funciona, hazlo, es bueno. Si no lo funciona, deséchalo. Ese método es el que se conoce como en los anuncios que dicen: recientes estudios han demostrado que el consumo de chocolate, un pozuelo al día, te aumenta la vida en promedio 1 año más. Ese método debe ser abortado, porque la palabra de Dios nos dice en 2 Corintios 5:7 que nosotros andamos por fe, no por vista. Y vista ahí se refiere a las cosas externas, no a las de adentro. Un segundo método es el método que se llama racionalismo, que es el método que dice que la mente humana puede hacer todo sin la ayuda de nadie. Ese método debe ser quitado porque pasa por alto 2 cosas importantes. Primero, el juicio que Dios ha puesto en la mente humana, que es: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos, como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 1, verso 19. Y en 1 Corintios 2, 9 y 10 pasa por alto
la incapacidad de la mente humana. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman. El tercer método es el método por la revelación divina a través de las Escrituras. Y nosotros, como pueblo de Dios, nos guiamos ¿por dónde? Por las Sagradas Escrituras. Ahora, hermanos, vuelvo y les pregunto, veo, ¿qué ves? Cuando el apóstol Pablo dijo en Filipenses, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Ganancia. Les voy a ilustrar de ese texto lo siguiente. Imaginémonos que alguien nos da un cheque para ir a cambiarlo en el banco y que el cheque es de 10,000 pesos. Y llegamos al banco a las 2 de la tarde y está todo lleno de gente, atienden a todo el mundo, llega tu turno. Y tú te paras frente al cajero y el cajero recibe tu cheque y cuando lo ve se queda nervioso y va donde el gerente y habla con el gerente y le habla de ti. Atienden a todos los demás del banco, llega la hora de cerrar, cierran el banco y tú todavía estás ahí, ya son las 5 de la tarde y tú estás preocupado porque no te atienden. ¿Qué sucede? Que tú empiezas a preguntarle, pero ¿y cuándo me van a atender? Por favor, atiéndanme. Y el gerente te dice, mire, no se preocupe, es que usted no sabe. Usted espera 10,000 pesos, pero el dueño de esta chequera dijo que cuando usted viniera, le diéramos hasta la mitad de lo que había en la bóveda. Eso es lo que usted va a recibir. La ganancia de la cual hablaba el apóstol Pablo es mucho más allá de lo que pensamos que vamos a tener. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado con lo que vemos y con lo que oímos. Oramos. Padre, en esta mañana, en el nombre de Jesús, Rey de Reyes, Señor de Señores, gracias por darme el privilegio de estar un día más sobre la tierra, de oír, Señor, lo que estás haciendo en esta iglesia, con esta iglesia y con el pastor Atilio. Gracias, Señor, por este tiempo que nos permites reunirnos alrededor de tu palabra. Vengo a ti para decirte, Señor, que nuestro deseo es que el nombre de Cristo sea engrandecido en esta hora. Que tu Espíritu Santo tome el control absoluto, el dominio, y que tu palabra sea usada para hablar a nuestros corazones, para corregirnos, para edificarnos, para consolarnos. Escóndeme a mí detrás de Cristo y que tan solo Cristo sea engrandecido y exaltado. Mi Dios, oro que tu palabra corra y sea glorificada. Habla a nuestros corazones y a los que no son creyentes todavía, que tú les concedas venir a Cristo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. No tenemos el tiempo para hacerlo, pero si usted abre la Biblia en el libro de los Salmos, en el Salmo 37, versículo 5, la Biblia dice que debes encomendar a Jehová tu camino. En Proverbios 20, 18, la Biblia dice que es bueno que nosotros encomendemos los caminos para que sean ordenados. En el capítulo número 15, la Biblia dice que cuando hay consejo, los pensamientos son afirmados. En el 11, 14 nos habla de que los pensamientos son asegurados. En el 20:18, la segunda parte, allí en Proverbios nos dice que con ingenio se hace la guerra. Pero luego en el 24:6 de Proverbios nos dice que se hace la guerra y en la multitud de consejeros hay sabiduría. Más adelante el apóstol Pablo nos dice en la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, que no nos dejemos mover tan fácilmente de nuestro modo de pensar. Y a veces nuestro modo de pensar es cambiado rápidamente por lo que vemos o por lo que oímos. Yo no sé si aquí está la tía Lizzy o alguno de los hermanos que son médicos aquí, no sé si hay un otorrinolaringólogo, pero si hay uno me dejan saber ahorita, porque hay un caso de otorrinolaringología que lo vamos a ver ahorita en las Sagradas Escrituras. Pero sí sé que la hija del pastor es oftalmóloga. Y ustedes saben lo que es un oftalmólogo. Pues miren, nuestro texto en esta mañana es el libro de Juan, capítulo 20, los versículos del 1 al 10. Libro de Juan, capítulo 20, versículos del 1 al 10.
Voy a leer este texto y los otros los vamos a mencionar como referencia para ahorrar tiempo. Juan 20, 1 al 10. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. En este cuadro, hermanos, después de que Cristo había sido enterrado, que había sido sepultado, que había resucitado, llega María con María, la madre de Jacobo, y también con Salomé, de acuerdo al libro de Marcos, al capítulo 16. Ellas llegan, pero dice la escritura aquí en Juan 20 que María vio. Ese vio en el Nuevo Testamento, en ese versículo, es que vio de lejos. La tumba tenía dos partes, una donde estaba el cuerpo del Señor y otra parte donde, como en los cementerios, que a veces hay unas bóvedas grandes donde la persona tiene un acceso y aparte de eso están los lugares de las tumbas. Pues María llega y dice la Biblia que vio quitada la piedra del sepulcro. Inmediatamente cuando ella ve, mire la decisión que ella tomó. Versículo 2. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor. Muchas veces, en el caso de María, en el caso de los apóstoles o de otras personas, vieron cosas u oyeron cosas que les hicieron cambiar de pensamiento de lo que ya el Señor les había enseñado a ellos o les había prometido. Si ustedes observan, María, esta es su primera visita. Ella va y le avisa a ellos. En el versículo 12 en adelante, ella vuelve por segunda vez ahora al sepulcro. Pero en este pasaje, ella está viniendo al sepulcro por primera vez y ella de lo que vio fue y contó: se han llevado del sepulcro al Señor, y no se cercioró. ¿Se acuerdan en el Antiguo Testamento que los de las 10 tribus de Israel vieron que los de las 2 tribus y media que estaban al este del río Jordán escucharon algo, pero no se cercioraron e iban a tomar una decisión desastrosa, pero decidieron por consejo de alguien ir a mirar, y cuando vieron regresaron? María no se cercioró de muchas cosas y se fue y avisó. Y a veces nosotros también hacemos lo mismo. Vemos algo y antes de cerciorarnos, informamos. Y pensamos que es de la manera que lo vimos, porque tal vez no lo vimos un poquito más profundo. Más adelante, Pedro y Juan llegan al sepulcro. No sabemos la razón real por la que Juan llega primero. Algunos suponen que Juan llega primero porque era más joven. No sabemos si era porque corría más. No sabemos la razón exacta, pero llegan los dos. Juan llega primero y Juan desde afuera, él mira. María vio desde el sepulcro, desde afuera, pero más lejos, una mirada de relance, una mirada rápida. Juan llega desde más cerca, una mirada rápida, y mira también. Pero la Biblia no da más detalles. A veces nosotros nos acercamos para ver las cosas un poquito más detenidamente, pero todavía estamos afuera. Nos pasa muchas veces cuando vamos a la palabra de Dios y empezamos a leer las Escrituras y la leemos así como rápido, a vuelo de pájaro, y no le dedicamos más tiempo a las Escrituras. Juan hace esto, pero hermanos amados, ahora viene Pedro y entra al sepulcro. Y cuando entra, él entra no a esa cámara, sino a donde estaba Cristo sepultado, y él mira los lienzos y el sudario. Lo ve desde adentro
y más detenidamente que Juan y que María. María vio de lejos, vio de relance. Juan viene y mira desde afuera, de relance, pero de cerca. Pedro entra, está más cerca y su mirada es más detenida. Pero Juan ahora viene y entra más detenidamente al lugar exacto donde estaba Jesús sepultado. Y mire lo que dice la Escritura en el versículo 8. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio. Pero añade el texto, y creyó. A veces la mirada nuestra es de lejos y rápido, de cerca y rápido, de cerca un poco más detenidamente, pero sin creer. Y a veces miramos de cerca, lentamente, y creemos. Bueno, y ese es el mismo deseo que Dios tiene para los pecadores. Como dice Isaías 45:22, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Dios no quiere que veamos de lejos y rápido, tampoco de cerca y rápido. Él quiere que miremos de cerca, de adentro y creyendo. Por eso cuando Cristo se acerca a sus discípulos después de la resurrección, Tomás no estaba ahí. Y él lo que les había prometido en el capítulo 14 de la paz, se le dice a ellos paz. Entra, no está Tomás. Tomás dice no voy a creer hasta que yo no lo vea. Cuando él viene y Jesús vuelve la segunda vez al mismo lugar con las mismas personas, más con Tomás, Jesús le dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Cuántos de ustedes han visto a Jesús? Pero creyeron, ¿verdad que sí? ¿La fe qué es? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La esperanza es la seguridad de que voy a ver lo que yo creo. Entonces miren, ustedes recuerdan a Pedro en el monte de la transfiguración en Mateo 17, Lucas 9 y Marcos 9. Después que Pedro ha dicho, Señor, aquí hay 3 personas, Moisés, Elías y tú, vamos a hacer 3 enramadas. Y Jesús le dice, tranquilo. No le digan a nadie de esto hasta después que yo haya resucitado. El único que pudo contar de eso fue Pedro. Jacobo y Juan no pudieron contar cuando escribieron, pero Pedro sí. Y Pedro dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como a una luz que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca. Las experiencias, por más grandes y más buenas que sean, aún con el mismo Dios, son pasajeras. Lo más seguro es que la palabra de Dios. En estos días la gente nos está tratando de asustar. No te pongas la vacuna porque si te la pones va a pasar tal cosa. Cristo no ha venido. Cuando mi Cristo venga, entonces sucederán las otras cosas que dicen las sagradas profecías de Dios. Ahora, mis amados hermanos, entienda usted esto. Juan vio el sepulcro, pero no vio al Señor. Pedro vio el sepulcro, pero no vio al Señor. María vio el sepulcro, pero no vio al Señor. Creyó por fe. Nosotros debemos movernos de la misma manera. Veo. ¿Qué ves? Una cosa maravillosa. Pablo dice en Romanos que lo que se ve, ¿a qué esperarlo? Por eso nosotros estamos esperando a nuestro bendito Salvador. Hermanos, en nuestros tiempos, quiero decirles que la preocupación, el dolor, las emociones cuales sean, ¿saben lo que hacen en nuestras vidas personales? Esas cosas alteran nuestra percepción de la realidad y magnifican el pasado, distorsionan el presente y esconden el futuro. Y eso mismo está sucediendo en nuestros días. Muchas veces las cosas que nos están rodeando en estos tiempos nos están haciendo pensar que hemos visto una cosa que no es. ¿Cuántas veces tú como creyente has sido en tu vida personal remecido, removido, sacudido por algo que has visto, pero no te has asegurado de eso? Veo, ¿qué ves? Y hermanos, cuando vamos al Antiguo Testamento, y ahí yo sí quisiera que ustedes fueran a este texto de las Escrituras, al libro de Éxodo capítulo 32. Permítanme solo hacerles un pequeño recuento mientras ustedes van al capítulo 32 del libro de Éxodo. Éxodo capítulo número 32. Usted recuerda que en el capítulo 20 Dios le dio a Moisés la ley de Dios, ¿verdad que sí?
Usted recordará que después de ese capítulo Dios le da una serie de leyes a él, diferentes leyes, y después se habla de la construcción del tabernáculo. Pero al llegar allá, hermanos, al capítulo 32, hay algo que debe hacernos pensar con seriedad. ¿Dónde está Moisés? Moisés ha subido ¿dónde? Al monte. Y cuando está en el monte, ¿cuántos días dura en el monte? 40 días y 40 noches. Él viene bajando del monte. ¿Quién está en las faldas de la montaña? Josué. Mire conmigo, hermanos amados, este caso extraordinario. Capítulo 32, y mire ahí, hermanos amados, los versículos 15 en adelante. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado, estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Nosotros en ocasiones oímos ciertas cosas y eso nos da una idea, ¿verdad que sí? Los violinistas saben que cuando están tocando el si bemol subiendo es distinto de cuando están tocando el si bemol bajando. Pregúntele a un violinista profesional para que se dé cuenta. No es lo mismo tocar un si bemol en el piano que tocarlo en el violín. Nuestro corazón da la diferencia. No es lo mismo tocar el si bemol cuando el latido del corazón es el de la pausa que tocarlo cuando es uno de los 6 latidos rápidos o el débil. Para Josué, el sonido que él estaba escuchando, ¿qué era? Dice ahí el versículo número 17 que era un sonido que para él era alarido ¿de qué? De pelea. Pero en el 18 Moisés le dice, y él respondió: no es voz de alarido de fuertes, de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles. ¿Voz de qué? A veces usted va al otorrino y el otorrino le dice: mira, el problema tuyo no es ese, es este. Y a veces el neumólogo y el otorrino se combinan en una parte que tienen que medicar los dos juntos, pero el oído es ¿de quién? Del otorrino. Aquí Moisés le está dando una lección de otorrinolaringología a Josué. Aarón había sido quedado encargado de la parte espiritual y Josué de la parte militar. Moisés está en la presencia de Dios, pasando tiempo con Dios, y cuando él desciende del monte, a Josué le parece que están peleándose. Pero Moisés con certeza le dice: no están peleando, ¿están qué? Cantando. ¿Saben por qué esto es importante, hermanos? El ser humano recuerda únicamente, el que más puede, recuerda el 10% de lo que oye, el 50% de lo que ve, el 80% de lo que hace y el 90% de lo que habla. Nosotros muchas veces vemos cosas y como solamente recordamos el 10%, tendemos a añadirle o a quitarle. Y como solamente recordamos el 50% de lo que oímos, hacemos lo mismo, pero con menos dificultad. Hay un caso en el Nuevo Testamento que debe llamarnos la atención en estos días. Ustedes recuerdan cuando Cristo, ya después de haber resucitado, fue y ellos pescaron 153 peces, ¿se acuerdan ustedes? En Juan 21. ¿Recuerda usted las preguntas que le hizo Jesús a Pedro? ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Recuerdan las respuestas de Pedro? Pero yo quiero invitarles a que vean, hermanos, con sus propios ojos en el capítulo 21 del libro de Juan, los versículos 20 hasta el versículo número 23. Lean conmigo, por favor, ahí. Mire lo que dice la Escritura. Juan 21, 20 al 23. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús.
el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de éste? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Hermanos, piensen en estos hombres. ¿Cuánto tiempo pasaron con Jesús? 3 años y medio. Ahí, no fue por transmisión en línea, fue en vivo. No fue en vivo que lo vieron en el televisor, en vivo. Fue en vivo delante de Jesús. Caminaron con él. Ahí hay hombres que caminaron sobre las aguas 2 veces. Pedro caminó para bajar de la barca y caminó para subir a la barca. Pedro supo lo que iba a pescar antes de ir a pescar. Jesús le dijo: vete y el primer anzuelo que tires, el primer pez que tomes, tiene un estatero adentro. Ya él sabía lo que iba a pescar. Pedro sabía tantas cosas. Si usted se pregunta esto, aquello, Pedro era el hombre. Hermanos, mire cómo entre hombres que caminaron de cerca con el Señor Jesús fueron capaces de tergiversar, de cambiar el sentido de lo que Jesús había dicho. Veo, ¿qué ves? Oigo, ¿qué oyes? ¿Verdad que muchas veces la gente malinterpreta lo que decimos y a veces le da la impresión de que hemos dicho una cosa que no hemos dicho? Y a veces nosotros mismos, si nos grabáramos, nos daríamos cuenta que a veces pensamos decir algo y dijimos otra cosa. Y mire aquí que la misma escritura dice, aquí en este texto, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino que si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Verdad que muchas veces vemos cosas que nos hacen suponer una cosa que no es? Y a veces oímos una cosa que no, nosotros cambiamos de lo que realmente hemos oído. Veo, ¿qué ves? Oigo, ¿qué oyes? Ahora, yo te voy a preguntar a ti en esta hora, de manera muy personal. ¿Has cambiado tú en algún momento lo que has visto sin cerciorarte? ¿Has cambiado lo que has oído sabiendo que lo has cambiado? Fíjese que las 2 cosas que se requieren en un tribunal es que la persona haya visto y haya oído para ser testigo, ¿verdad que sí? Y a veces nosotros nos la damos por lo que oímos. La televisión está llena de tantas informaciones y la gente me pregunta: ¿y qué tú crees de eso? Bueno, es que yo no te puedo decir nada porque yo solamente oigo, no he visto. Sí, pero tú lo ves en la televisión. Yo veo en la televisión una información, pero lo que se dice de eso yo no lo he visto. Entonces no te puedo responder. ¿Usted recuerda en el antiguo tiempo que cuando alguien enfermaba la gente siempre decía que era por pecado? ¿Sí recuerda usted de eso? Pues Juan el apóstol es el hombre de Dios que utiliza la declaración bíblica para mostrarnos que las enfermedades pueden venir por una de 4 razones. En Juan número 9, el capítulo, se acercan los discípulos y le dicen: Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y Jesús le dice: no es que pecó este o sus padres, sino para que se manifiesten en él las obras ¿de quién? De Dios. ¿Cuántas respuestas hay ahí? 2. Una, que sí, una persona puede enfermar porque ha pecado, pero también puede ser que enfermó porque Dios quiere manifestar sus obras en él. Más adelante, en el capítulo 11, cuando Lázaro enferma, que va a morir y todo, y muere, y la gente: pero ¿por qué no estuviste aquí? Si eran tan amigos, ¿por qué no lo hiciste? Cristo había dicho: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Pero Cristo lo deja morir, porque el mismo poder que Cristo iba a usar para sanarlo es el mismo poder que iba a usar para levantarlo de entre los muertos. Y Cristo nos está dando a nosotros una enseñanza magistral para que no prestemos atención a lo que la gente está diciendo afuera. Durante muchos años yo, convertido a Cristo, escuchaba a la gente decir esas palabras hasta que me metí en la palabra de Dios y me di cuenta qué es lo que Dios ha estado diciendo en su palabra. Hermanos, las cosas que estás oyendo hoy, te estás cerciorando de ellas antes de comunicarlas.
Por eso es que luego, hermanos, mire qué hermoso esto. Cuando María viene la segunda vez al sepulcro, mire ahí en Juan capítulo 20, versículo 12, verso 11. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar ¿dónde? Dentro del sepulcro. Ya María no estaba con la actitud inicial de que miró y se mandó corriendo. Ahora vino y dice la Escritura que se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: todavía ella, oiga bien hermanos, todavía ella pensaba que se habían llevado ¿a quién? A su Señor. ¿Usted sabe lo que es la ansiedad? Yo no le puedo decir quién fue que dijo esta frase porque no recuerdo su nombre, pero sé que alguien lo dijo. Y hace 6 años ya que yo copié eso en un papel, lo escuché de alguien, que él dijo que la ansiedad es la fragmentación del pensamiento. En el sentido como cuando un cristal de un auto se desmorona, pero no se cae, se queda con ese plástico ahí y su mente está divagando en muchas cosas. María ahora está preocupada, pero se lo habrán llevado, se habrán llevado al cuerpo. Todavía ella sabe que Pedro y Juan han venido y todavía ella persiste en decir lo siguiente: se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y más adelante encontramos todos los detalles que hay ahí hasta que finalmente María entendió que Jesús había resucitado. Tú y yo necesitamos en estos tiempos asegurarnos de lo que vemos y asegurarnos de lo que oímos, hermanos amados, para que la palabra de Dios sea la que gobierne nuestra vida. Tú debes dejarte mover por la palabra de Dios, no por las cosas que oyes. Nadie se va a convertir a Cristo porque oyó una canción cristiana. La Biblia dice: por la locura ¿de qué? De la predicación. Ahora, si esa canción está predicando la Biblia, se va a convertir. Pero hermanos, ciertamente tiene que ser la palabra de Dios. A Juan no lo movió creer esas cosas, sino la promesa de Jesús que le había dicho que Él iba a resucitar al tercer día. Nosotros ahora que estamos viviendo en esta época, no hemos visto a nuestro Señor. Debemos movernos creyendo que Él prometió que viene a buscar a su iglesia, a su pueblo. Hermanos, la pandemia de 1918 duró 3 años. Y en un mundo ahora convulsionado, donde hay ¿usted sabe qué cantidad de seres humanos hay ahora mismo comparado con los de la pandemia de 1918? Hay como 7 veces la cantidad de la población del mundo. Y el mismo Jesús que estuvo allí es el mismo Jesús que está ahora. ¿Estás mirando de lejos y rápido? ¿Estás mirando de cerca y rápido? ¿Estás mirando de cerca un poco más lento o estás mirando y creyendo? Si eres creyente, yo quiero animarte a que lo que oigas te asegures que lo oíste correctamente y lo pases por el sedazo de la palabra de Dios, que lo que viste lo veas con certeza. Voy a terminar en esta hora llevándote a ese texto del apóstol Pedro, a su segunda carta, al capítulo número 1 y los versículos 19 al 21. El apóstol dice en segunda de Pedro, capítulo número 1, versículos 19 al 21, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esta semana se me acercaron algunas personas para hacerme algunas preguntas y me decían: oiga, ¿usted cree que Dios habla por sueños? Le decía: no, Dios nunca ha hablado por sueños. Me miró todo el mundo raro y tal vez alguien dirá aquí: pero qué raro, porque sí, la Biblia dice que Dios hablaba por sueños. ¿Sabe
que descubrimos en la Biblia? Dios nunca ha hablado por sueños. Dios hablaba en sueños. Y si usted lee con atención las Escrituras, la Biblia siempre dice que se le apareció en sueños. La persona se acostaba a dormir, estaba durmiendo y Dios se le aparecía en el sueño y le hablaba. Porque fue que la persona no se soñaba con Dios. Nadie ha visto a Dios jamás. Entonces Dios se le aparecía y le hablaba ¿cómo? En sueños. Mire qué diferencia tan pequeña, pero tan grande, entre decir por sueños y en sueños. Pedro, aquel que pudo estar 3 años y medio de su ministerio público, del de Cristo, con él allí, aquel que le cortó la oreja a Malco, el siervo del sumo sacerdote, aquel que hizo tantas cosas, que ha sido tan atacado, ese Pedro dice, mire, la experiencia que yo he tenido es la experiencia más extraordinaria que ser humano alguno pueda tener en su vida. Pedro pudo saborear por adelantado cómo va a ser el tiempo de la glorificación cuando nuestros cuerpos sean transformados en gloria como el de Jesús. A él se le dio la oportunidad de mirar a Jesús de cerca, cómo iba a ser ese tiempo cuando estemos con él en la eternidad. Y Pedro, contando de su experiencia, de lo que él vio y oyó, lo que él vio y oyó siempre estuvo por debajo de ¿qué? De la palabra de Dios. Amada iglesia, Pedro dice que él tiene la palabra profética más segura. Para Pedro fue seguro estar con Jesús, caminando sobre las aguas, viendo a Cristo decirle al mar, calla, enmudece, y al viento hacer bonanza. Pedro vio a Cristo hacer tantos milagros en su ministerio público. Pedro vio a Cristo resucitar de los muertos a 3 personas. A la hija de Jairo, una niña. Al hijo de la viuda de Naín, un joven. Y a Lázaro, un hombre viejo, para enseñar que jóvenes, adultos y niños van a ser resucitados un día. Y para mostrarles también que no importa la condición social, económica, lo que sea, Cristo va a hacer esa obra. Para Pedro, que vio a Cristo hacer milagros donde él pudo ver peces donde no había. A Cristo convertir el agua en vino en Juan capítulo 2. Sanar a distancia. El hijo del siervo, del centurión en Juan 4 lo sanó a distancia. Y cuando va y le pregunta, ¿y a qué hora fue? A esa misma hora ayer fue sanado. Ese Pedro que estuvo dispuesto, después que el Señor lo amonestó, levantarse y predicar, y 3,000 se convirtieron a Cristo, y después 5,000 se convirtieron a Cristo. Ese Pedro que en este mismo capítulo 1 de segunda de Pedro le dice que había que confirmar a los hermanos en la verdad. Este Pedro que pudo ver y oír de primera mano es el Pedro que dice la palabra de Dios está por encima de todo. Iglesia amada, iglesia evangélica, bautista, cristiana, la palabra de Cristo debe estar primero que todo. Por eso el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3 versículo 16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos, cánticos espirituales. Los cánticos espirituales, el testimonio del creyente. Los himnos cantando los atributos de Dios y los salmos cantando la naturaleza de la obra de Dios. Es ese Pablo que está poniendo la palabra de Dios por encima de sus propias experiencias. Cuando alguien venga a contarte algo que tú estás oyendo, siempre pon la palabra de Dios encima. Veo, ¿qué ves? Oigo, ¿qué oyes? Hermano, él luego le dice en el versículo 20, y ese versículo 19 habla de la iluminación que da la palabra de Dios. Versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Este texto, este versículo 21, está hablando de la revelación de la palabra de Dios. Lo que está diciendo este texto es que no puede nadie venir e inventarse una solución a un problema espiritual a menos que sea dado por el Señor a través de la revelación. Aunque ahí al mirar la palabra interpretación alguien pensará que está hablando de interpretación, en realidad está hablando de revelación. Es el único lugar de la Biblia donde aparece esta declaración en el texto del Nuevo Testamento. Y 3, el verso 21, porque nunca la profecía
fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La inspiración de las Escrituras. Decía el doctor Harold Wilmington en un libro titulado Guide to the Bible, en inglés, que él lo tradujeron en Argentina, titulado Auxiliar Bíblico Portavoz. Él dice en una de las páginas, no recuerdo el número, creo que es 688, 788, uno de esos números, que la revelación es del corazón de Dios al hombre, la inspiración del hombre al papel y la iluminación del papel al corazón del hombre. Lo importante es, hermanos amados, que no importa lo que usted vea, no importa lo que usted oiga, compárelo con la palabra de Dios. Y usted verá que las cosas serán distintas. Si tú no eres creyente en esta mañana, si todavía no has conocido, no has abrazado la fe del Señor Jesús, te quiero preguntar, a Jesús, ¿cómo lo estás mirando? ¿De lejos o de cerca? ¿Rápido o lento? Jesús dice, mirad a mí. El Nuevo Testamento dice, puestos los ojos en Jesús. La idea es la que Juan dice en Primera de Juan. El contemplar que él dice ahí es como si él se hubiese tomado los ojos y se los saca y los pone sobre la persona de Cristo, embelesado. Esa es la manera que la Biblia nos está enseñando. Te animamos en esta mañana, hermano, hermana, iglesia amada. ¿Qué ves? ¿Qué oyes? ¿Necesitas ser corregido en lo que oyes por un Moisés? ¿Por uno de tus maestros de la palabra? ¿Por tu pastor? ¿Necesitas ser corregido en lo que estás mirando, lo que estás compartiendo? Antes de irte a decir que es una cosa, asegúrate primero. Y tú verás la bendición. Gracias a Dios por esta iglesia que sigue predicando el Evangelio de Jesucristo. Y si usted vino esta mañana sin Cristo, mire cuántos hermanos preciosos hay ahí que le pueden compartir cómo llegar al conocimiento de Cristo. Oramos. Padre, en esta mañana quiero darte las gracias en el nombre de Jesús por el privilegio de estar aquí. Señor, mira, hemos orado por estos hermanos y amigos, si los hay, para que tu palabra corra y sea glorificada. Señor, que nos vayamos de aquí con la edificación, la consolación y la exhortación de tu palabra. Oramos que el Espíritu Santo trabaje en cada corazón. Examíname, oh Dios, examina a tu pueblo. Pruébanos a cada uno de nosotros y ayúdanos a poner tu palabra por encima de todo. Trata con los amigos que no salgan sin Cristo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.